hacer la presentación del currículum vitae del doctor Rafael Sánchez Vázquez. En los términos siguientes, realmente me trajeron la síntesis de la síntesis del doctor y yo voy a hacer la síntesis de la síntesis de la síntesis con la finalidad de que lo vayamos incorporando y aprovechemos un poco más el espacio de conocimientos que cada uno de los ponentes tiene. El currículum que presenta el doctor en Derecho Rafael Sánchez Vázquez, con cédula profesional de licenciado en Derecho número 54-7445, cédula de grado académico de maestro en Derecho número 93116, cédula de grado académico de doctor en Derecho número 137-3822 y con los respectivos registros al respecto. Docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesor investigador titular C, tiempo completo definitivo, con fecha de ingreso a la UAP el 21 de febrero de 1983 hasta la fecha ya suman la risórea cantidad de, se dice rápido, 35 años, pero cuando los estamos viviendo se van muy lentos. Investigador nacional nivel 3, número 4818 de la Secretaría de Educación Pública, CONACYT, Sistema Nacional de Investigador, perfil hoy PRODE. Sí, responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas Políticas de noviembre de 2005 a la fecha, académico honorario por ser destacado investigador actual sobre el tema de la historia intelectual mexicana en todo lo pertinente a las ciencias sociales y a la cultura jurídica por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, España. Responsable del cuerpo académico consolidado de estudios jurídicos contemporáneos, UAP-CA 124, con la Liga de Generación y Aplicación del Conocimiento, Procuración e Impartición de Justicia. Perfil PRODE, responsable de la Red Nacional de Procuración e Impartición de Justicia y miembro de las comisiones dictaminadoras y revisoras del Sistema Nacional CONACYT. Actualmente presidente de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Dentro de los estudios realizados por el doctor, tenemos que realizó su examen de licenciatura el 9 de marzo de 1979, ¿sí?, con la tesis Perspectivas del Estado Contemporáneo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialidad en Finanzas Públicas por la UNAM de 1979-1980, maestría en Derecho con examen de grado el 19 de junio de 1984 con la tesis denominada Modelo de Docencia para la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Con más de 500 cuartillas obtuvo mención honorífica otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctorado en Derecho el 16 de diciembre de 1988 con la tesis denominada Crítica Metodológica de los Principios Generales del Derecho. Aproximadamente 600 cuartillas y obtuvo mención honorífica otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene infinidad de publicaciones, infinidad de libros al respecto, de los cuales podríamos destacar solamente algunos con la finalidad de aprovechar sus conocimientos al respecto. Autor de varias publicaciones por Editorial Porrúa, La Libertad e Igualdad Jurídica como Principios Generales del Derecho de 1995. Otros tantos libros como Evolución Histórica de la Educación y el Derecho en la Antigüedad, UAP 2007, Origen y Desarrollo de la Educación y el Derecho en la Época Prehispánica, UAP Montiel y Soriano Editores en el 2008.
Ensayos jurídicos políticos 2013, reflexiones jurídico-políticas sobre la reforma constitucional penal en México 2008-2016, editorial Guernica 2013, panoramas sobre la administración, procuración y partición de justicia, también editorial Guernica en el 2014. Otros artículos publicados, sí, ha publicado un sinnúmero de artículos, más de 37 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla. Les digo, realmente es una síntesis de la síntesis del amplio currículo que tiene el doctor Rafael Sánchez Vázquez. Por lo tanto, le hacemos el paso del micrófono para que nos inicie con su conferencia, que seguro que ustedes, así como los que estamos aquí en la mesa, la consideramos de relevante importancia. Doctor, muy buenos días. Son muy amables y recuerden ustedes que durante las horas que van a pasar, todavía nos falta, trataré de identificar la palabra más significativa para expresarles el cariño que tengo a todos ustedes y sobre todo por el compromiso académico que nos une y la investigación jurídica de práctica científica. Este día voy a hacer alusión esquemática. Qué bueno que el doctor José Luis Pérez Becerra dio algunas notas sobre la trayectoria académica de su servidor y eso ha permitido que me quedan menos minutos para exponer. Así que pues no se asusten, todo esto no lo voy a dar lectura porque no termina aquí. Entonces, pues ya tenía yo 20 minutos, ya vamos, me quedan 15. Qué bueno. Bien. Entonces, el tema se llama la educación pública en el contexto de los derechos humanos y su impacto en la transformación de la moral pública. Voy a iniciar con una expresión de uno de los grandes estudiosos de la educación en Iberoamérica, Paulo Freire. La educación es un acto de amor, no teme al diálogo, a la discusión, al debate, bajo pena de ser una farsa. Es una expresión muy sentida de Paulo Freire y que la retomamos, porque así he tratado de orientar mi vida académica como estudiante y como profesor, invitarlos al diálogo, a la discusión, sin temores. Todos y cada uno de los aquí presentes tenemos algo que dar y de todos aprendemos algo. Estoy convencido que a través de la educación hemos logrado en el decurso de la humanidad grandes alcances. Hemos llevado desde hace muchísimos años, identificamos las civilizaciones más antiguas como la egipcia, la sumeria, la india, la china, en Mesoamérica. Está una constante, el cómo la humanidad ha venido creciendo en todas sus manifestaciones. Hoy nos parece muy simple el tener
las comodidades que nos rodean, pero eso ha llevado un proceso de comunicación dialógica entre todos, y hemos logrado, como ustedes ya lo identifican, a través de un proceso cognoscitivo dialéctico, la transformación. Viene a la mente la tercera tesis que el joven Marx expresaba sobre las 11 tesis sobre el materialismo de Feuerbach. El hombre no solamente es producto de sus circunstancias, sino que es hacedor de estas. Muchos de los aquí presentes podemos decir que hemos ya logrado visualizar y ser parte de esa transformación, porque a través de la educación logramos cambiar nuestro entorno. Así se han hecho los descubrimientos científicos, tecnológicos y humanistas. Siguiendo con esta perspectiva, nos dice el joven Marx a sus 25 años, ya no más educador por un lado y educando por otro lado, sino de manera dialéctica. Es decir, en esa comunicación dialógica, nosotros los profesores también aprendemos de los estudiantes, y los estudiantes aprenden también de nosotros, y todos aprendemos de todos. El conocimiento se adquiere en ese proceso cognitivo, en ese proceso dialéctico, a través de la educación vamos transitando. Así pues, en nuestro país, la Constitución de Cádiz es el primer precedente acerca ya de lo que tiene que ver con la preocupación de la educación. La Constitución de Apatzingán de 1814 también se ocupa ya de tratar sobre la educación. La educación para todos los habitantes de la en aquel entonces todavía Nueva España. Estamos en 1814. Viene posteriormente las constituciones centralistas de 1836 y también ya nos hacen referencia en su articulado acerca de la preocupación por regular la educación del pueblo mexicano. Bien, la Constitución de 1857 también se ocupa ya de regular lo referente a las obligaciones que tiene el Estado, la sociedad, para desarrollar el proceso educativo. Es una constitución de corte liberal. Pues bien, llegamos ya a la Constitución de 1917 y en su artículo 3 constitucional nos establece la obligatoriedad de la educación a nivel básico. Cabe resaltar que los artículos 3, 27 y 123 constitucionales de 1917 forman parte del esquema del constitucionalismo social. Algunos, en años anteriores, y vamos a identificar ya de manera más reciente, que a partir de la firma de la Carta de Intenciones que establecen e imponen los organismos financieros internacionales
una política económica neoliberal, empieza a desarrollarse un discurso en contra de ese constitucionalismo social. Es bien cierto que nuestro país hoy en día presenta grandes asimetrías, las cuales no son de ahora, sino se arrastran desde hace muchísimos años. El barón de Humboldt, Alejandro Humboldt, en 1804, cuando llega a México, expresa que México es uno de los países más ricos en el mundo, con muchas riquezas, pero también precisa que jamás había visto tanta pobreza como en México. Así que el problema de la pobreza tiene ya muchísimos años. Y estos nos dijeron en la década de los 80 que se iba a dar por terminada la política social que solamente generaba protecciones paternales y que ahora era necesario crecer económicamente. Y es así como se establece la política económica neoliberal: austeridad, recorte presupuestal para vivienda, para salud, para educación. Durante más de 37 años, la política económica neoliberal nos dejó como resultado mucho más pobres y menos ricos, pero más ricos. Hoy es una situación preocupante, alarmante, dramática. Somos alrededor de 7.450 millones de habitantes en el planeta Tierra y solo 49 magnates dueños del capital. Son ellos los que deciden las políticas económicas de los países pobres. Ustedes pueden identificar en cuanto a ingreso per cápita, y solamente en el mundo se identifican a menos de 700 millones de habitantes con un ingreso per cápita superior a los $40,000 de ingreso anual, llegando hasta los $120,000. La mayoría de los países del mundo somos pobres. México, al igual que la India, que China y Rusia, forman parte de los países pobres. Dirán ustedes, ¿cómo? Si hay muchos ricos, sí. Pero recuerden ustedes que China tiene una población aproximada de 1.400 millones. No todos los chinos son ricos. Un porcentaje mínimo, considero menor de 200 millones, son los que viven bien. La India también es uno de los pueblos más poblados del mundo. Y también tiene grandes, pero muy pocos, marcas. La mayoría son pobres, miserablemente pobres. Y así vemos como también Rusia hoy tiene importantes financieros, pero la mayoría no vive como pareciera ser. Y bueno, América Latina, con más de 600 millones de habitantes, tiene alrededor
de 280 millones de pobres. México, con 130 millones de compatriotas, oficialmente se habla de más del 50% de pobreza, lo que sería alrededor de 65 millones de habitantes. En lo personal considero que la pobreza en nuestro país es mayor. Pasaron 37 años y no se corrigió. Seguimos estando pobres. El crecimiento económico fue para pocas familias que detentan el poder económico en México. La mayoría sigue desempleada y con un ingreso que no le alcanza para sus mínimos vitales. El problema es muy complejo, complicado. A partir de hace 37 años empezó a dejar de desarrollarse y fortalecerse un valor, la solidaridad. Y dio marcha al pragmatismo utilitarista, individualista. Enhorabuena que este encuentro académico transdisciplinario está siendo un parteaguas, porque hoy mis colegas que están aquí presentes, por ellos mismos, han hecho el pago de sus traslados. Eso es solidaridad, a bien del desarrollo y fortalecimiento de la difusión y promoción de los derechos humanos, de la cultura y el conocimiento jurídico. Ahora tenemos que ver de esa manera. Les comento a mis alumnos en clase una pérdida de valores. Recordar a Juan Pablo II cuando se refirió al capitalismo salvaje. Un capitalismo salvaje que no tiene más moral que la utilidad. Y hoy vivimos grandes problemas, como se han mencionado en las exposiciones anteriores. La migración no se debe por solvencia, sino por pobreza, o porque ya no están dando oportunidades de desarrollo. Y la pobreza es un problema que todos tenemos que identificar y tratar de buscar alternativas. Lo cierto es que estoy convencido que la educación pública es y debe seguir siendo cobijada por el Estado, sobre todo para quienes no tienen la oportunidad de estar recibiendo una educación privada. Y eso implica un mayor compromiso de todos para que hagamos eco de que a través de la educación pública, ya lo decía Aristóteles de Estagina, en el 370 y tantos antes de Cristo, la educación debe ser atendida por el Estado. Hay quienes les molesta escuchar, pero tenemos que atender a una cuestión que es real, no es inventada. Los pobres, la pobreza, están ahí presentes. No podemos desobligarnos y tenemos que tratar de incorporar nuevos valores. Ahora que estuve en la comisión revisora, tuve oportunidad de dialogar con el doctor José Manuel Velázquez, que él es el que escribió El jefe de jefes, y hacíamos algunas reflexiones como en los corridos, como ustedes han escuchado en clase, esa pérdida de valores, de que no hay oportunidad de desarrollo
y formar parte de estos grupos criminales, obtienen ingresos fuertes y dicen: más vale vivir un día como rey y no vivir toda una vida como buey. Pero esto ha generado problemas de valores. No podemos seguir apuntando con los valores del pragmatismo, del utilitarismo, del egoísmo. Tenemos que aprender todos que la solidaridad, el pensar en los demás, no es demagogia. Racionalmente nos conviene pensar en alternativas de desarrollo para todos. Voy a terminar con la cita de uno de los más grandes juristas mexicanos y que muy joven, en el año de 1842, en la imprenta Ignacio Cumplido de la calle de los Rebeldes, le publicó a Mariano Otero ensayo sobre la situación económica, política y social de México de 1842. Y allá por la página 80 y tantos nos dice: no se puede hablar en México de justicia, del respeto a los derechos humanos mientras exista pobreza. Muchas gracias.